Have you ever loved? We should go again. Don't be down when it's over, baby. Yeah. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Dándoles nuevamente la bienvenida a este año 2021, jóvenes alumnos de segundo grado. Como ustedes vieron en la clase, estamos realizando un repaso de los temas más importantes que hemos visto. En esta ocasión, pues vamos a trabajar sobre un tema que ya vimos algunos conceptos, pero que son necesarios que los podamos revisar nuevamente. Hablamos de la fuerza. Y el tema de hoy, ¿qué es una fuerza? El aprendizaje esperado, describir, representar y experimentar la fuerza como la interacción entre objetos y reconocer sus distintos tipos de fuerzas. Bueno, vamos a iniciar con lo que es fuerza y movimiento. Fuerza, sabemos que modifica el estado de movimiento o reposo de un cuerpo, ya sea que apliquemos una fuerza y el objeto genere movimiento o apliquemos una fuerza en un objeto en movimiento y llegue a reposo. Se representa mediante flechas o vectores que permiten establecer su origen, su dirección, su sentido y su magnitud. Aquí está. Una flecha nos indica el vector y obviamente tenemos el punto de partida o origen, el sentido hacia dónde se dirige, su dirección, ya sea norte, sur, este, oeste, y su magnitud, cuánto fue lo que recorrió ese objeto. También sabemos eh, que la fuerza es muy importante, ya que es todo aquello capaz de deformar un cuerpo o modificar su estado de reposo o movimiento. Para que exista una fuerza es necesario la presencia de dos cuerpos en interacción. Por ejemplo, la fuerza del palo modifica el estado de reposo de la pelota cuando estamos jugando golf, o la fuerza del guante modifica la dirección del movimiento de la pelota cuando le pegamos con el bat. La fuerza que aplicamos al martillo deforma el cuerpo, en este caso, pues una roca. Las fuerzas se representan mediante flechas, ya quedamos que se llaman vectores, que es un segmento de recta que tiene una dirección, un sentido, una magnitud y un punto de origen. Sobre un cuerpo puede actuar dos tipos de fuerzas. Las fuerzas de contacto, cuando dos cuerpos están unidos o están en contacto, y a distancia, que puede ser la fuerza de gravedad. También tenemos que saber que existen tipos de fuerzas. Las fuerzas puede ser la fuerza de gravedad, una fuerza que atrae los cuerpos al centro de la Tierra, la fuerza que aparece cuando un cuerpo está en contacto con la superficie, la fuerza de tensión, cuando está presente en las cuerdas, la fuerza elástica presente en los cuerpos elásticos y la fuerza que se opone al movimiento, que es la fricción. También ya lo vimos, los efectos de la fuerza. Cuando nosotros aplicamos una fuerza, se puede haber una deformación, puede haber una detención, puede haber una desviación o puede haber una aceleración. Esos serían los efectos que tiene la fuerza. Y sabemos muy bien que nosotros, por medio de un plano cartesiano, que ya trabajamos, podemos representar gráficamente las fuerzas, obviamente indicando el origen, la magnitud, la dirección y el sentido con un vector. Es importante también que repasemos lo que son las fuerzas y uno de los efectos que producen las fuerzas sobre los cuerpos son las deformaciones.
Los sólidos se clasifican en dos grupos, los que son deformables y los que no son deformables. Los sólidos deformables son aquellos que se deforman al aplicar una fuerza. Por ejemplo, los cuerpos plásticos o los elásticos. Los cuerpos plásticos se deforman por la acción de una fuerza. Puede ser la plastilina, la cerámica, la manteca, la mantequilla. Los cuerpos elásticos se deforman por acción de la fuerza, pero recuperan su forma. En este caso, pues las ligas, las gomas elásticas, un globo. Los sólidos no deformables son aquellos que también se les llama sólidos rígidos. Si la fuerza que se actúa sobre ellos no puede hacer que se deformen, pues, o solamente produce una ruptura o una fractura. Pueden ser las rocas, las paredes, el acero. También tenemos lo que es las fuerzas son capaces de cambiar la posición de un cuerpo al moverse. Esto es el movimiento y ya sabemos que un cuerpo se mueve cuando cambia de posición. Eso sabemos que es cuando se da un movimiento. Y también tenemos la fuerza de rozamiento, que es la contraria al movimiento. Eso impide que nosotros nos caigamos. Gracias a que nosotros vamos rozando o evita que nosotros podamos caer. El movimiento se produce gracias a la fuerza ejercida sobre un cuerpo a otro. Y la fuerza de rozamiento, que es la contraria a la fuerza, esta fuerza aparece cuando un cuerpo se mueve y obviamente hay un roce en el suelo o en el agua o en el aire. Cuando nosotros nos lanzamos de un avión con paracaídas, pues tenemos menos rozamiento en el aire, pero cuando abrimos el paracaídas se genera mayor rozamiento y eso disminuye la velocidad de la caída y obviamente reduce el movimiento. También tenemos lo que es para que nosotros podamos describir el movimiento, tenemos que utilizar un sistema de referencia que nos dice cuándo o dónde cambió el cuerpo en movimiento. Para eso tenemos el desplazamiento, que es la distancia de donde está el punto del sistema de referencia a estudiar. La trayectoria, el camino que recorrió el objeto, el espacio recorrido, que es la distancia que se recorrió sobre la trayectoria, y el desplazamiento, la distancia o la medida en línea recta de un punto de origen hasta el punto de llegada. También tenemos que revisar lo que es la velocidad. Recuerden que la velocidad es la magnitud, la capacidad que recorre un cuerpo, es la distancia y el tiempo que ocupa. En este caso tenemos aquí la fórmula velocidad es igual a lo que es la distancia y el tiempo. Y obviamente esta fórmula tiene que ver con también la rapidez. Recuerden que velocidad es la distancia que recorre un cuerpo en un tiempo determinado y la rapidez es qué tan rápido un cuerpo recorre la distancia en un tiempo determinado. También tenemos lo que es el peso. Es muy importante porque recuerden que cuando se aplica una fuerza, tenemos que saber su masa y su peso. Peso de un cuerpo es la fuerza de atracción que ejerce sobre el centro de la Tierra, o sea, la fuerza de gravedad. Cuando mayor sea la masa de un cuerpo, mayor será la atracción que ejerza sobre él la gravedad. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Entonces, recuerden la diferencia. La masa es la cantidad de materia, mientras que el peso es la fuerza con que es atraído ese cuerpo. También lo que es importante que revisemos son las fuerzas. La fuerza de gravedad es aquella que hace que los cuerpos sean atraídos a la superficie de la Tierra. La fuerza de gravedad también actúa en el movimiento porque cualquier fuerza puede hacerse
que un cuerpo comience a moverse o que se detenga. La fuerza de gravedad de los objetos se mueve hacia arriba y se acelera de acuerdo con cuando vaya cayendo. Entonces, la fórmula para la fuerza de gravedad es igual a masa por la gravedad. Ya saben ustedes que la gravedad es igual a 9.8 metros sobre segundo. Es importante también que reconozcamos que muchos de los conceptos que manejamos con respecto a fuerza y a velocidad y a movimiento y aceleración tienen que ver con las leyes de Newton. Las tres leyes de Newton, recuerden, la primera es inercia, la segunda es movimiento y fuerzas y la tercera es acción-reacción. Entonces, en las leyes de Newton son los principios que explican cómo se generan los movimientos y cómo de una u otra forma nosotros podemos medirlos y cómo se los podemos definir. Por ejemplo, esta es la actividad que ustedes tienen que realizar. Tienen que leer y luego responder. Van a leer esta situación que se presenta y van a contestar estas simples preguntas. Muchísimas gracias, les agradezco mucho que hayan puesto atención, espero que les haya servido y nos vemos la próxima clase. No olviden enviarme, por favor, las respuestas de las preguntas que les hago con respecto a la lectura que está aquí. Muchas gracias, hasta luego.